El asfalto era una cinta negra y sin fin que se desenrollaba bajo las ruedas de El Gigante, el tráiler Kenworth, que era a la vez el hogar, la oficina y el santuario de Javier. La noche caía sobre el desierto que flanquea la carretera 57, en el tramo entre San Luis Potosí y Querétaro, pintando el cielo con brochazos de índigo y naranja moribundo. Para Javier, un hombre de 48 años, cuya vida se medía en kilómetros y no en años, el paisaje era un viejo conocido, un compañero silencioso en la soledad de la cabina. El motor roncaba con una familiaridad reconfortante, un corazón metálico que latía al unísono con el suyo, cansado pero constante. Llevaba casi 30 años en la carretera. Había visto de todo. Amaneceres que partían el alma de tan bellos, tormentas que parecían el fin del mundo, accidentes que helaban la sangre y pequeños milagros que nadie creería. La carretera te enseñaba a ser observador, a leer las señales no escritas, a desconfiar y en raras ocasiones a creer en algo más grande que el simple azar. Por eso, cuando sus faros cortaron la penumbra y revelaron una figura al costado del camino, su primer instinto fue la cautela. Era una regla no escrita. No te detengas por nadie en medio de la nada. Demasiadas historias de terror comenzaban así. Pero esta vez fue diferente. No era un hombre haciendo señas con un bidón de gasolina. No era un grupo sospechoso. Era una mujer. Estaba sola, de pie junto a un pequeño sedán con las luces intermitentes parpadeando débilmente, como un corazón a punto de rendirse. Y lo que realmente le hizo pisar el freno, desafiando décadas de prudencia, fue la postura de ella. No estaba haciendo señas para pedir ayuda. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho, la cabeza gacha, y su cuerpo se sacudía con sollozos que él casi podía sentir a través del parabrisas, como vibraciones de pura desesperación. Estaba vestida de blanco, un uniforme que brillaba fantasmagóricamente bajo la luz de la luna creciente. Una enfermera, tal vez, o un ángel caído en el lugar más inhóspito del mundo. Javier sintió una punzada en el pecho, una resonancia de un dolor antiguo que nunca se había ido del todo. La soledad de ella reflejaba la suya. El desamparo de ella le recordó las noches en que él mismo había sentido que el universo entero se había olvidado de su existencia. Con un gruñido de resignación, orilló al coloso de 18 ruedas. El estruendo de los frenos de aire pareció rasgar el silencio del desierto. Apagó las luces largas para no deslumbrarla y encendió las de la cabina, una invitación silenciosa a la seguridad. Bajó del asiento del conductor, sus botas golpeando la grava con un sonido seco. El aire era frío y olía a polvo y a la promesa lejana de lluvia. Se acercó despacio, manteniendo una distancia respetuosa. ¿Se encuentra bien, señorita? La mujer levantó la cabeza de golpe, asustada. Sus ojos, enrojecidos e hinchados por el llanto, se abrieron de par en par. Tenía el rostro manchado de rímel y polvo. Era más joven de lo que él pensaba, quizás en sus 30 y tantos. El uniforme blanco de enfermera estaba impecable, salvo por una mancha de grasa en la rodilla, probablemente de intentar mirar el motor. Mi coche se detuvo. No enciende. No tengo señal en el celular. Su voz era un hilo frágil, a punto de romperse. Suele pasar por aquí, dijo Javier, con una calma que esperaba fuera contagiosa. El desierto
Se come la señal. ¿Quiere que le eche un vistazo? Soy más de motores diésel, pero a veces un milagro ocurre. Ella asintió, sin fuerzas para discutir. Javier abrió el capó del coche y a la luz de la linterna de su móvil confirmó lo que sospechaba. La batería estaba muerta y había un olor agrio a cable quemado. Esto no lo arreglo yo, señorita. Necesita una grúa. La noticia pareció robarle el último gramo de entereza. Las lágrimas volvieron a brotar, silenciosas y amargas. No, no puede ser. Tengo que llegar a Querétaro. Es importante. Javier la miró. Vio en sus ojos no solo la frustración del viajero varado, sino un pánico más profundo, una urgencia que trascendía un simple contratiempo mecánico. Era la mirada de alguien que corre hacia algo o huye de ello con la certeza de que detenerse es fracasar. Y entonces, una fuerza que no comprendía, una voz que sonaba como la del hombre que solía ser antes de que la vida le enseñara a ser duro, habló por él. Yo voy a Querétaro. Suba. La acerco a la próxima caseta o a un lugar seguro donde pueda llamar a una grúa. No es bueno que se quede aquí sola. Ella lo miró. Una mezcla de alivio y desconfianza en su rostro. Estaba evaluando el tamaño de él, la rudeza de sus manos callosas, la barba de varios días y el monstruo de metal que roncaba a su espalda. Pero también debió ver algo en sus ojos, una honestidad forjada en miles de amaneceres solitarios, porque después de un largo segundo asintió. Gracias, susurró. De verdad, gracias. Soy Elena. Javier. Venga, suba al gigante. No, muerde. Mientras ella recogía su bolso del coche y lo cerraba con llave, como si ese pedazo de metal inservible aún guardara algo de valor, Javier sintió una extraña premonición. No era solo un acto de buena voluntad, era algo más. La carretera, en su infinita y a veces cruel sabiduría, le había puesto a esta mujer en su camino, y por alguna razón tuvo la inquebrantable sensación de que el viaje que estaban a punto de empezar no se mediría en kilómetros, sino en la distancia que separa un pasado doloroso de un futuro incierto. No sabía cuán acertado estaba. No tenía idea de que, al abrir la puerta de su camión para esa desconocida, estaba abriendo la puerta a un secreto que había viajado durante años para encontrarlo precisamente a él, en medio de la inmensa y solitaria nada. La cabina del gigante era un mundo en sí mismo. Olía a café, a diésel y a ese aroma indefinible de un espacio habitado por una sola persona durante mucho tiempo. Para Elena, subir aquellos escalones de metal y sentarse en el elevado asiento del copiloto fue como entrar en una fortaleza. El mundo exterior, con su coche muerto y su desesperación, se encogió y se volvió distante a través de la ventanilla panorámica. El motor volvió a rugir y con una suavidad sorprendente para su tamaño, el tráiler se reincorporó a la carretera. El silencio inicial era denso, cargado de la extrañeza de dos vidas que habían colisionado por accidente. Javier se concentraba en el camino, sus manos moviéndose sobre el volante con la pericia de un artesano. Elena miraba fijamente la línea amarilla que se deslizaba bajo ellos, cada metro una pequeña victoria contra el desastre que la había dejado varada. ¿Es enfermera?, preguntó Javier finalmente, rompiendo el hielo. Su voz era grave y tranquila, hecha para las largas conversaciones nocturnas. Sí, respondió ella, agradecida por la normalidad de la pregunta, en el Hospital General. Turno de noche, la mayoría de las veces.
Es un trabajo duro. Hay que tener un corazón fuerte para ver lo que ustedes ven. A veces no es el corazón lo que se necesita, sino la capacidad de apagarlo un rato, para no llevarse el dolor a casa. Javier asintió, comprendiendo perfectamente. Él también había aprendido a crear compartimentos en su mente. La carretera, el hogar que ya no era, los recuerdos, cada cosa en su lugar para no volverse loco. ¿Y qué hacía una enfermera en medio del desierto a estas horas? Si se puede saber. Elena se tensó. La pregunta era lógica, inocente, pero para ella era como caminar sobre un campo de minas. Un asunto familiar. En San Luis. Tenía que resolver algo. Un pendiente. La palabra pendiente quedó flotando en el aire. Javier notó la evasiva, la forma en que sus manos se apretaron sobre su bolso. Decidió no presionar. La carretera le había enseñado paciencia. Las historias, como los destinos, se revelan a su propio ritmo. Siguieron avanzando en un silencio más cómodo. Javier encendió la radio, sintonizando una estación de viejas baladas rancheras. La voz de José Alfredo Jiménez llenó la cabina, cantando sobre amores perdidos y caminos de Guanajuato. La música parecía darle a Elena el permiso para relajarse un poco. Se recostó en el asiento y cerró los ojos. Javier la observó de reojo. Incluso con el rostro marcado por el llanto, había una serenidad en ella, una fuerza contenida. El uniforme blanco, que al principio le pareció un disfraz de ángel, ahora le parecía una armadura. ¿Cuántas vidas habrían pasado por las manos de esa mujer? ¿Cuántos últimos alientos habría presenciado? Sintió un profundo respeto por ella, una conexión que no entendía. Era la misma sensación que a veces tenía al mirar las estrellas en el desierto, la de ser una pequeña parte de algo inmenso y misterioso. Después de una hora, las luces de un parador de camiones aparecieron en el horizonte, un oasis de neón en la oscuridad. ¿Tiene hambre?, preguntó Javier. Hacen el mejor café de todo el Bajío y necesito estirar las piernas. Un café estaría bien. Gracias. El parador era como todos los demás. Olía a grasa, a café quemado y a cansancio. Camioneros con rostros curtidos por el sol y la falta de sueño ocupaban las mesas, hablando en voz baja o mirando la televisión, que colgaba de una esquina. Pero para Javier y Elena se sentía como un refugio. Se sentaron en una cabina de vinilo rojo, uno frente al otro. La camarera, una mujer mayor con una sonrisa amable, les tomó la orden sin hacer preguntas. «¿Sabe?», comenzó Javier, removiendo su café con una cuchara. «Esta carretera tiene sus propias historias, sus fantasmas. No de los que asustan, sino de los que dejan huella. A veces, cuando conduzco de noche, siento que no estoy solo en la cabina. Me acompañan los recuerdos, las conversaciones, la gente que he conocido». Elena lo escuchaba con una atención inusual. No era la cortesía de una extraña, sino la concentración de alguien que busca un significado oculto en cada palabra. «¿Y qué le dicen esos fantasmas?», preguntó en voz baja. «Me recuerdan que cada viaje tiene un propósito, incluso si no lo vemos al principio. Una vez recogí a un joven que se había escapado de casa. Iba a buscar fortuna a la frontera. Hablamos durante 8 horas. No le di consejos, solo lo escuché. Cuando lo dejé en la central de autobuses, se dio la vuelta y me dijo que había decidido volver a casa.
que se dio cuenta de que no huía hacia algo, sino de sí mismo. Nunca supe su nombre, pero a menudo me pregunto qué fue de él. La historia pareció conmover a Elena. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla y la secó rápidamente con el dorso de la mano. Creo que todos huimos de algo, dijo, su voz apenas un susurro. O corremos para tratar de arreglar algo que rompimos hace mucho tiempo. ¿Y usted, Elena, huye o arregla? La pregunta fue directa, pero su tono no era inquisitivo, sino genuinamente curioso, casi paternal. Ella lo miró a los ojos, y por primera vez, Javier vio más allá de la enfermera varada. Vio una carga, un peso tan grande que se maravilló de cómo podía llevarlo. Un poco de ambas cosas, creo. Hay promesas que son más pesadas que cualquier otra cosa en el mundo. Sobre todo, las que le haces a los que ya no están. La frase golpeó a Javier con la fuerza de un recuerdo repentino. Promesas a los que ya no están. Él había hecho una promesa silenciosa a su esposa, Isabel, en su lecho de muerte. La promesa de seguir adelante, de no dejarse consumir por el dolor. Una promesa que, en las noches más solitarias, sentía que había roto 1000 veces. Por primera vez, sintió que el encuentro con Elena no era una coincidencia. Era un eco, un espejo, dos almas en la misma carretera, cada una cargando el peso de sus propios fantasmas y promesas incumplidas. Y la noche aún era joven. El secreto que ella guardaba, como una carta sin abrir en el fondo de su bolso, estaba cada vez más cerca de la superficie. De vuelta en la carretera, la atmósfera en la cabina había cambiado. La conversación en el parador había abierto una pequeña fisura en el muro que ambos habían levantado a su alrededor. Ya no eran solo un conductor amable y una pasajera agradecida. Eran dos personas que habían reconocido, tácitamente, una herida similar en el otro. Javier conducía con una concentración renovada, pero su mente no dejaba de dar vueltas a las palabras de Elena. Promesas a los que ya no están. La frase resonaba con la suya, la que le hizo a Isabel hacía ya 5 años. La imagen de ella en la cama del hospital, pálida pero con una sonrisa serena, invadió su memoria. Recordó el olor antiséptico del cuarto, el pitido monótono de las máquinas y la calidez de su mano, cada vez más fría, entre las suyas. Fue en el Hospital General de Querétaro, dijo Javier casi para sí mismo, pero lo suficientemente alto para que Elena lo oyera. Donde murió mi esposa. El silencio que siguió fue absoluto, tan profundo que el zumbido del motor pareció desvanecerse. Javier sintió de inmediato el cambio en el aire. Fue como si la temperatura de la cabina hubiera bajado varios grados. Miró de reojo a Elena. Estaba completamente inmóvil, con la mirada fija al frente, su rostro tan pálido como su uniforme. Su respiración se había vuelto superficial, casi imperceptible. «Lo siento», se apresuró a decir Javier, creyendo que la había incomodado con su repentina confesión. «No quise. A veces uno habla de más en esta soledad». «No, no se disculpe», respondió ella, pero su voz era extraña, forzada. Carraspeó como si intentara aclarar algo más que su garganta. «Lo lamento mucho por su esposa. Pero Javier, el hombre que había aprendido a leer las señales sutiles de la carretera y de las personas, supo que la reacción de Elena no era simple compasión, era algo más.
Era shock, reconocimiento, miedo. Vio cómo sus nudillos se ponían blancos al apretar el bolso que descansaba en su regazo. Era el gesto de alguien que se aferra a un ancla en medio de una tormenta, o quizás a una bomba a punto de estallar. Él no dijo nada más. Le dio espacio. La carretera se convirtió de nuevo en su foco, pero una parte de su mente trabajaba febrilmente, tratando de conectar las piezas de un rompecabezas que no sabía que existía hasta esa noche. Una enfermera del Hospital General. Una urgencia por llegar a Querétaro. Un pendiente familiar. Una promesa a alguien que ya no estaba. Y ahora, su reacción visceral al mencionar él el lugar exacto donde su vida se había partido en dos. La probabilidad era astronómica, imposible, pero la carretera le había enseñado a Javier que las leyes de la probabilidad a menudo se doblegan ante las del destino. ¿Era posible? ¿Podría esta mujer, esta desconocida que lloraba al borde del camino, tener alguna conexión con la peor época de su vida? La idea era tan absurda que trató de desecharla, pero se aferró a su mente con una tenacidad alarmante. Mientras tanto, en el asiento del copiloto, Elena libraba una batalla silenciosa. El nombre del hospital, pronunciado por la voz grave de este hombre, había sido la llave que abrió una habitación que ella había mantenido cerrada con candado en su memoria durante 5 largos años. De repente, no estaba en un tráiler en la carretera 57. Estaba de vuelta en el pasillo del tercer piso, con el olor a desinfectante y enfermedad en el aire. Veía rostros de pacientes, oía los murmullos de los familiares, sentía el peso del cansancio después de un turno de 12 horas, y lo veía a él, a Javier, no como el hombre curtido y con barba que era ahora, sino como el hombre devastado que se sentaba durante horas junto a la cama de su esposa, sosteniéndole la mano, hablándole en susurros, sus hombros anchos hundidos por el peso del dolor inminente. Ella era una enfermera joven entonces, con apenas unos años de experiencia, y la pareja de la habitación 304 la había conmovido profundamente. La devoción de él, la gracia con la que ella enfrentaba el final, y la promesa. La promesa. Sintió un sudor frío recorrerle la espalda. El universo no podía ser tan cruel y, a la vez, tan poéticamente perfecto. Haber fallado en su promesa durante 5 años, vivir con la espina de la culpa, y que el destino, en un giro irónico, pusiera al hombre al que había estado evitando en el asiento del conductor de su rescate. El coche averiado ya no parecía una desgracia, parecía una intervención, una cita ineludible. ¿Falta mucho para Querétaro?, preguntó, su voz temblorosa. 1 par de horas, más o menos, respondió Javier con suavidad. ¿Necesita que me detenga? No, solo necesito llegar. Javier asintió. La tensión en la cabina era ahora tan palpable como el volante entre sus manos. Ya no había dudas. Este encuentro no era casual. Era una colisión de pasados, un nudo kármico que la noche misma parecía empeñada en desatar. El secreto que Elena guardaba ya no era solo suyo. Ahora vibraba entre los dos, una presencia invisible que exigía ser nombrada. Y Javier, con la paciencia del desierto, esperaría. Sabía que, antes de que las primeras luces del amanecer tocaran Querétaro, la verdad encontraría la forma de salir a la luz. El viaje continuó, pero la dinámica había cambiado irrevocablemente.
Las baladas rancheras en la radio ahora sonaban a lamentos, cada nota una puñalada de melancolía. Javier conducía con una calma exterior que desmentía la tormenta en su interior. Las piezas del rompecabezas seguían encajando en su mente con una claridad aterradora. La enfermera, el hospital, la promesa. Cada coincidencia era un clavo más en el ataúd de la casualidad. Decidió cambiar de táctica. En lugar de hacer preguntas directas que sólo la harían encerrarse más, optó por la filosofía que la carretera le había enseñado. Habló del destino, de cómo las vidas de las personas son como caminos que a veces corren paralelos durante kilómetros sin tocarse, hasta que un día, un desvío inesperado, una avería, un simple gesto de ayuda, los obliga a cruzarse. Mi abuelo solía decir que no existen los encuentros accidentales, dijo Javier, su mirada fija en la oscuridad. Que cada persona que se cruza en tu camino tiene una llave o una lección para ti. A veces te dan la llave para abrir una puerta que no sabías que estaba cerrada. Otras te enseñan una lección que necesitabas aprender para seguir adelante. Elena no respondió, pero él sabía que lo escuchaba. Podía sentir sus oídos absorbiendo cada palabra, procesándolas. Con los años he llegado a creerlo, continuó. Esta carretera me ha presentado a todo tipo de gente, y cada una, a su manera, me ha dejado algo, un pensamiento, una historia, una perspectiva nueva. Es como si el universo usara a extraños para hablarnos, para darnos los mapas que hemos perdido. Se hizo un silencio, y esta vez fue Elena quien lo rompió. ¿Y qué pasa si la persona que se cruza en tu camino no te trae una llave, sino una carga que dejaste atrás? ¿Algo que debiste entregar y no lo hiciste? Su voz era apenas un murmullo, pero en la quietud de la cabina sonó como una confesión. Javier sintió un escalofrío. Ahí estaba, la confirmación que su intuición le había estado gritando. Supongo, respondió con cuidado, eligiendo cada palabra como si caminara sobre hielo fino, que ese encuentro es la oportunidad de soltar esa carga, de cumplir la promesa. Quizás no es el universo castigándote, sino dándote una segunda oportunidad para encontrar la paz, tanto para ti como para la persona que ha estado esperando. El impacto de sus palabras fue visible. Elena se llevó una mano a la boca y un sollozo ahogado escapó de sus labios. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron, no como las lágrimas de desesperación en la carretera, sino como las de una presa que finalmente cede. Eran lágrimas de culpa, de alivio, de miedo y de una catarsis inminente. Javier, sin decir una palabra, encendió las luces intermitentes y lentamente detuvo el gigante en el amplio acotamiento. Apagó el motor. El silencio repentino fue ensordecedor, roto solo por el llanto de Elena. No la tocó. No dijo nada. Simplemente esperó, creando un espacio de seguridad y paciencia en la pequeña cabina, un santuario en medio de la inmensidad de la noche. Le ofreció el único consuelo que podía, su presencia incondicional. Pasaron varios minutos. Elena lloró hasta que pareció que no le quedaban más lágrimas. Poco a poco, sus sollozos se convirtieron en suspiros temblorosos. Finalmente, levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de Javier en la penumbra. «Usted no me recuerda, ¿verdad?», preguntó, su voz ronca por el llanto. Javier la miró detenidamente, tratando de buscar en su rostro un rastro del pasado.
Vio a la mujer que había recogido, a la enfermera, pero no podía situarla en los borrosos y dolorosos días del hospital. Lo siento, pero no. Mi mente estaba en otro lugar en aquel entonces. Lo entiendo, dijo ella, asintiendo lentamente. Yo era una de las enfermeras que cuidó de su esposa, de Isabel. La confirmación, aunque esperada, golpeó a Javier con la fuerza de una ola. El aire se le escapó de los pulmones. El nombre de su esposa, pronunciado por esta mujer, en este lugar, era a la vez un bálsamo y una herida abierta. Usted era... Mi nombre es Elena Ramírez. Estaba en el turno de noche. Era joven, estaba asustada la mayor parte del tiempo, pero nunca olvidé a su esposa. Nunca la olvidé a ella, ni a usted. La forma en que la cuidaba, la forma en que le leía, incluso cuando ella ya no parecía escuchar. Los recuerdos inundaron a Javier, las noches interminables, los libros de poesía que le leía, la esperanza irracional de que su voz pudiera anclarla a la vida. Pero hay algo más, continuó Elena, su voz ganando una nueva firmeza, la de alguien que ha tomado una decisión irrevocable. No la encontré esta noche por casualidad, Javier. O quizás sí, pero es una casualidad que llevo evitando durante 5 años. Yo tengo algo para usted, algo que Isabel me pidió que le diera. Abrió su bolso. Sus manos temblaban mientras buscaba en su interior. Sacó un sobre. Estaba amarillento por el tiempo, con los bordes ligeramente doblados. En el frente, escrito con una caligrafía elegante pero debilitada, estaba su nombre: Javier. Ella me lo dio el día antes de irse, explicó Elena, sus ojos llenos de lágrimas frescas. Me hizo prometerle que se lo daría. Me dijo que esperara un tiempo, que lo hiciera cuando sintiera que era el momento adecuado. Pero yo tuve miedo. Me sentí abrumada por la responsabilidad. Después de que ella murió, guardé la carta, y la vida siguió. Me mudé, cambié de trabajo, pero siempre llevaba esta culpa conmigo, esta promesa incumplida. Hace unas semanas la encontré de nuevo al desempacar unas cajas viejas, y supe que no podía esperar más. Decidí buscarlo. Renuncié a mi trabajo en la ciudad. Acepté un puesto en Querétaro solo para tener una excusa para volver. Y esta noche iba a buscar su antigua dirección, a preguntar por usted. Estaba tan aterrada, tan llena de culpa, que cuando el coche se paró, sentí que era una señal de que había fracasado. Extendió la mano, ofreciéndole el sobre. La luz de la luna que se filtraba por el parabrisas iluminaba la escena, dándole un aire sagrado, predestinado. No fue una señal de fracaso, Elena, dijo Javier, su propia voz ahogada por la emoción. Fue la carretera, fue el destino, asegurándose de que cumplieras tu promesa. Y con los dedos temblando, Javier tomó la carta. El papel se sentía frágil, pero el peso que contenía era el de 5 años de espera, de culpa y de un amor que ni siquiera la muerte había podido extinguir. El interior de la cabina se convirtió en una capilla. El tiempo parecía haberse detenido. Javier sostenía el sobre con una reverencia que no sabía que poseía. El papel amarillento era un portal al pasado, un fantasma tangible de la mujer que había sido el centro de su universo. Su nombre, escrito por la mano de Isabel, era a la vez un consuelo desgarrador y una acusación silenciosa a los años que había pasado a la deriva.
Elena lo observaba conteniendo la respiración. Para ella, este momento era la culminación de un largo y tortuoso viaje interior. La entrega de esa carta no era sólo el cumplimiento de una promesa, era la liberación de un peso que había deformado su propia vida, que la había mantenido anclada a un recuerdo de dolor y fracaso. Al entregarla, no sólo le estaba dando a Javier un mensaje del pasado, sino que se estaba dando a sí misma el permiso para tener un futuro. Con dedos que se sentían torpes y extraños, Javier rompió el sello. El sonido del papel rasgándose fue desproporcionadamente alto en el silencio de la noche. Desdobló la única hoja que había dentro. La caligrafía era inconfundiblemente la de Isabel, aunque los trazos eran temblorosos, delatando la debilidad de su cuerpo, pero no la de su espíritu. Encendió la pequeña luz de lectura sobre su cabeza, y las palabras cobraron vida. Mi querido Javier, si estás leyendo esto, significa que finalmente me he ido a ese lugar del que nadie regresa con postales. No estés triste. O bueno, está bien, puedes estar triste un ratito. Siempre fuiste un sentimental. Pero no dejes que la tristeza se convierta en tu hogar. Nuestra casa ya está lo suficientemente llena de tus cachivaches. No necesita más inquilinos. Una sonrisa temblorosa se dibujó en los labios de Javier. Podía oír su voz, su humor irónico que nunca la abandonó, ni siquiera al final. Te escribo porque te conozco. Sé que te vas a encerrar en tu caparazón, como un ermitaño en su cueva. Sé que te culparás, aunque no haya culpas que repartir. Sé que sentirás que me has fallado por seguir viviendo. Y es por eso que te escribo, mi amor, para darte una orden directa. Vive. Y vive en grande. Estos últimos meses, viéndote a mi lado, he sentido el amor más puro y profundo que una persona puede experimentar. Pero también he visto una sombra crecer en ti, la sombra de la pérdida. No dejes que esa sombra te devore. No permitas que mi partida sea el final de tu viaje, sino un desvío en el mapa. Recorre esas carreteras que tanto amas, no como una forma de huir, sino con los ojos abiertos a la belleza del mundo. Come en esos paradores grasientos y sonríe a las camareras. Ayuda a los extraños en el camino. Escucha las historias que el viento te cuenta. Siente el sol en tu cara. Por favor, Javier, hazlo por los dos. Y si algún día, en ese camino, encuentras a alguien que te haga sentir una chispa de nuevo, no huyas. No pienses que me estás traicionando. El amor que tuvimos fue un universo completo, y no se empequeñece porque tú crees uno nuevo. Al contrario, se expande. Sería el regalo más grande que podrías hacerme, saber que tu corazón aprendió a latir con fuerza otra vez. Te dejo en las buenas manos de la vida y en las de una joven enfermera muy dulce, con ojos asustados pero un corazón valiente, que me prometió darte esta carta. Confío en ella, confío en el destino y sobre todo, confío en ti. Te amo siempre, más allá de la carretera, más allá de las estrellas. Tu Isabel. Cuando terminó de leer, las lágrimas corrían libremente por el rostro de Javier. No eran las lágrimas amargas de la pérdida, sino lágrimas de gratitud, de liberación. Durante 5 años había estado viviendo bajo la sombra de un duelo que él mismo había convertido en una prisión. Se había negado a sí mismo la alegría
creyendo que era una traición a la memoria de Isabel. Y en esta carta, ella misma, desde el más allá, le estaba entregando la llave para salir de esa celda. Dobló la carta con cuidado y la guardó en el bolsillo de su camisa, sobre su corazón. Luego miró a Elena. Sus ojos ya no eran los de una extraña, sino los de un ángel mensajero, la portadora de una gracia que había tardado 5 años en llegar. Gracias, Elena, dijo, su voz rota por la emoción, pero firme. No tienes idea de lo que has hecho por mí esta noche. Ella era una mujer increíble, susurró Elena. Me dijo que confiaba en el destino. Supongo que tenía razón. Javier asintió, una lenta comprensión amaneciendo en su mente. Toda su filosofía de la carretera, de los encuentros predestinados, de las lecciones y las llaves, se había materializado esa noche. Elena no solo le había traído una carta, le había traído el perdón, le había traído el permiso para vivir de nuevo, y él, sin saberlo, le había dado a ella el espacio y la seguridad para liberarse de su propia carga. Se quedaron un rato más en el acotamiento, mientras el primer rubor del amanecer comenzaba a teñir el horizonte de un gris pálido. Ya no había tensión, solo una paz profunda y compartida. Dos almas que se habían encontrado en la oscuridad, cada una con sus fantasmas, y que juntas habían encontrado el camino hacia la luz. Finalmente, Javier arrancó el motor de El Gigante. «Vamos», dijo, con una nueva luz en sus ojos. «Terminemos este viaje. O mejor dicho, comencemos el siguiente». Y mientras el tráiler se reincorporaba a la carretera, ahora bañada por la suave luz del alba, ya no eran un camionero y una enfermera. Eran Javier y Elena. Dos personas unidas por una promesa, por el destino y por el secreto que una vez los separó y que ahora los había unido de la forma más inesperada y profunda imaginable. La carretera por delante ya no parecía un camino solitario, sino una senda llena de nuevas y desconocidas posibilidades.